llamo Luis Abenza y soy uno de los coordinadores de Politicón y concretamente el coordinador del ciclo que empezamos sobre género, infancia y desigualdad. Y me gustaría empezar mi intervención agradeciendo a la Fundación Friedrich Ebert por haber confiado en nosotros para organizar este evento, que es un poco el colofón de todas las actividades que hemos hecho ligadas a este ciclo sobre género, infancia y desigualdad. También me gustaría agradecer a los distintos ponentes, tanto de las mesas que vamos a tener después de expertos como de políticos, por haber podido hacer el esfuerzo de venir hoy aquí, así como a los asistentes que habéis venido como público a perder un martes de vuestra vida hablando de un tema pues, que a nosotros nos parece muy interesante y esperemos que a vosotros también os lo parezca. Y también me gustaría destacar que hemos hecho un esfuerzo por hacer que todas las sensibilidades y todos los puntos de vista estén representados en los distintos paneles que vamos a organizar y que cuando se ha producido alguna ausencia que se pueda ver, pues ha sido fundamentalmente por problemas de agenda o porque no ha cuadrado con la organización y no pues porque no lo hayamos intentado. Nosotros hemos invitado a representantes de todos los partidos con representación nacional, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, con un poco, dado que estamos hablando de tres temas que en principio no necesariamente parecen como intrínsecamente ligados, como son los temas de género, de infancia y desigualdad, me gustaría trazar una especie de telón de fondo que sirva para entender de dónde ha venido la motivación para este ciclo. Y esto es lo que yo voy a intentar hacer con mi intervención. Este telón de fondo es el problema de lo que se ha venido a llamar en la investigación en ciencias sociales el problema de la crisis, o por ponerlo de una forma más positiva, de los retos de reforma y de modernización del estado de bienestar. Y, en particular, lo que nos interesaba era trazar la intersección entre tres líneas de investigación que podría parecer que corren paralelas, pero que en realidad están intrínsecamente ligadas y son facetas del mismo problema, que son los problemas relacionados con la infancia y la primera infancia en particular, los problemas relacionados con los cambios en la estructura demográfica y, en particular, con la estructura de género de la sociedad, y, finalmente, los problemas ligados a la sostenibilidad demográfica de la política fiscal y del sistema de seguridad social y de los esquemas de solidaridad intergeneracional. Entonces voy a intentar hacer una breve introducción a este tema de fondo que después se abordarán con un poco más de profundidad. Nos vamos a empezar por la cuestión de la infancia. Entonces, hay una serie de investigaciones en ciencias sociales que destacan que los 3 primeros años de vida de una persona tienen un impacto dramático sobre lo que ocurre con esa persona durante el resto de su vida. Es decir, que cada euro que nosotros nos gastemos en los 3 primeros años de vida de las personas van a ser siempre euros que van a tener una mayor rentabilidad en términos sociales, en términos en cualquier aspecto. Cualquier euro que nos vayamos a gastar en educación superior, por ejemplo, es un mal sustitutivo de ese euro que podríamos habernos gastado en una etapa más temprana del ciclo vital. Y esto tiene un impacto importante, tanto si uno tiene unas convicciones, pues podemos decir, más de derechas o más de izquierdas, tanto si uno le da más importancia al crecimiento económico como si se lo da a la desigualdad, porque va a impactar tanto sobre el hecho de que hay una disparidad en las trayectorias vitales de los individuos, derivado de que las mayores disparidades se producen en los 3 primeros años de vida, que es precisamente donde el estado de bienestar no llega, porque depende fundamentalmente de la situación de las familias, que son particularmente distintas en función de la renta, como por el hecho de que si tenemos una situación en la que, como se ha producido a partir del comienzo de la crisis, la pobreza infantil ha aumentado notablemente, pues esto va a repercutir a largo plazo sobre la situación de los individuos en la economía.
Y en lo que hay que poner el acento aquí, o lo que me gustaría poner el acento, es que el estado de bienestar que nosotros tenemos no está adaptado para tratar con este tipo de problemas, porque, pues, por ejemplo, las guarderías en España cuestan alrededor del 30% del sueldo de una persona media, lo cual es algo desproporcionado si uno lo compara con otros países de la OCDE. Lo mismo ocurre con los esquemas de conciliación y con las bajas, los permisos de paternidad y de maternidad. En segundo lugar, hay el segundo aspecto del que quería hablar son los problemas relacionados con la estructura de género de la sociedad. Y la idea es que el estado de bienestar que nosotros tenemos o que tiene la mayoría de los países de Europa son estados de bienestar que nacieron en el contexto de la posguerra, en el que la estructura familiar y la estructura de género de la sociedad era totalmente distinta de la que tenemos a día de hoy. En particular, pues teníamos una familia que estaba estructurada alrededor de una división del trabajo relativamente tradicional, donde el hombre trabajaba y la mujer normalmente se ocupaba del cuidado de los niños, etc. Y sin embargo, uno de los grandes progresos del siglo XX ha sido el cambio que se ha producido en esta situación. Hoy las mujeres, pues, tienen, bueno, pues por cada hombre que se gradúa en la educación superior, ahí en 2006 había en España 1,6 mujeres que lograba graduarse. Es decir, estamos en una situación en la que los hombres y las mujeres son mucho más simétricos en términos de aspiraciones profesionales y de lo que quieren hacer con su vida y con el papel que quieren ocupar en la sociedad. Y esto es algo que ha venido propiciado no solamente por el avance de las mentalidades políticas o el cambio en las ideas, sino fundamentalmente, o en buena medida, por una serie de cambios tecnológicos que se han producido a lo largo del siglo XX, y concretamente pues el desarrollo de una economía basada en el capital humano y en los servicios, en el que las mujeres tienen aproximadamente la misma valía que los hombres, lo cual no era necesariamente cierto en el contexto de la posguerra o de economías mucho más basadas en donde el músculo cuenta mucho más que el cerebro, ¿no? Y además, bueno, pues hay que destacar otras cosas, como el hecho de que hoy día la productividad doméstica ha aumentado dramáticamente gracias al desarrollo de los electrodomésticos. Mi abuela, la generación de mi abuela, tenía típicamente que levantarse todas las mañanas, ir al caño a por agua, hacer una serie de tareas que llevaban muchísimo tiempo para mantener un hogar en marcha, y eso suponía que una división del trabajo doméstico podía tener mucho más sentido en términos de las ganancias que tiene la especialización en las tareas domésticas de lo que tiene hoy. Y finalmente, algo que solamente mencionaré, que es el papel de los anticonceptivos, que ha permitido que las mujeres puedan planificar sus trayectorias profesionales de forma mucho más eficiente. En este sentido, lo único que intento subrayar es que estos cambios que tenemos en la estructura de género de la sociedad son cambios que están aquí para quedarse y que, por tanto, es necesario ser capaces de acomodar de alguna forma para poder adaptar las estructuras del estado de bienestar a esta situación. Y, por tanto, no podemos permitirnos tener una situación en la que enfrentemos a las mujeres y a los hombres al dilema que supone darles a elegir entre ser padres o madres y ser trabajadores o trabajadoras. Porque esto supone que vamos a tener un despilfarro de recursos dramático, y esto enlaza con el problema del que hablábamos antes, que es el problema de la sostenibilidad fiscal del estado de bienestar. El estado de bienestar, como es sabido de todos, se basa en un esquema de solidaridad intergeneracional, es decir, de que las personas que trabajan a día de hoy son las que pagan por las transferencias que se producen hacia las personas que no trabajan, en concreto los jubilados, que son los acreedores de las pensiones y del sistema de salud. Y, por tanto, se basa en una demografía con unas determinadas características y se basa en que tengamos unas tasas de crecimiento que sean lo suficientemente robustas. Por supuesto, una sociedad en la que muchas mujeres se han visto obligadas a elegir entre trabajar y tener hijos, o entre su papel de madres y su papel de trabajadoras, es una sociedad en la que la elección que estamos haciendo de forma conjunta está muy lejos de ser óptima. Y entonces esto nos muestra que los problemas de género, de infancia y de sostenibilidad fiscal a largo plazo, que en principio podría parecer que se trata de aspectos que son separados y que son paralelos, en realidad son facetas del mismo problema, que tiene que ver con la modernización del estado de bienestar.
Y pues estos están ligados no solamente en las causas y en el diagnóstico, sino también en el tipo de soluciones que se pueden plantear como respuesta a estos retos y que después pues imagino que se abordarán de forma más explícita, pero que me gustaría simplemente enumerar. Y esto tiene precisamente que ver con asegurar, en primer lugar, que la mujer sea capaz de participar en el mercado laboral de una forma suficientemente igualitaria y suficiente en unas condiciones que sean aceptables, porque esto es lo que va a asegurar que tengamos unas tasas de empleo decentes que permitan sostener lo que en economía se llama una tasa de dependencia que sea aceptable. Si tenemos una tasa de empleo muy baja, pues tendremos a muy poca gente trabajando que sea capaz de sostener el estado de bienestar. En segundo lugar, necesitamos tener una fertilidad y una natalidad que sea decente, y esto supone que no puede seguir siendo cierto que uno de los trabajos peor pagados en la sociedad sea el trabajo de padres. Si nos pensamos, hoy día tener hijos es un poco un lujo exótico, por lo que decía antes, de que, pues, por ejemplo, la baja por maternidad en España es de 16 semanas. En Francia, en Suecia o en Alemania es aproximadamente del triple. El precio que tiene el cuidado de los niños en las guarderías es también particularmente alto en comparación con otros países. Entonces, existen tres tipos de recetas que tienen que ver con las recetas relacionadas con la conciliación, con el cuidado y la inversión en primera infancia, y con la regulación del mercado del trabajo, que tiene que avanzar hacia una serie de instituciones que no penalicen de forma tan drástica la flexibilidad y el tiempo parcial, que son el tipo de arreglos que son más compatibles con la vida familiar y que la concilian con la vida profesional. Y precisamente me gustaría pues, que esto sirviera un poco de telón de fondo para las intervenciones que van a venir después, ya que durante la crisis todo el debate que se ha planteado ha sido alrededor del problema de si se debía tener más o menor austeridad, y en ningún momento se ha tenido ningún tipo de debate sobre cuáles deberían ser las prioridades de gasto. Es decir, a la hora de recortar se ha hablado de si se debía recortar más o menos, y no si a la hora de plantear el hecho de que se tenía que recortar algo o si se tenía que gastar más en ciertos aspectos, se debían priorizar unas partidas de gasto frente a otras. Y este es precisamente el debate que nos gustaría lanzar hoy, es decir, un debate sobre cuáles deben ser nuestras prioridades como sociedad de cara a poder tener una sociedad que siga manteniendo un nivel de movilidad social y de igualdad que se considere aceptable a largo plazo. Y con esto pues le voy a ceder el turno a Nacho Conde Ruiz, que nos va a hablar de los problemas relacionados con la brecha de género en España.